Bienvenidos una vez más al epicentro de la telenovela otomana, al lugar donde desmenuzamos cada mirada, cada suspiro y cada mínimo gesto de nuestras estrellas favoritas. Hoy, mis queridos chismosos, prepárense para un viaje al corazón de la controversia, un análisis profundo y sin censura de una de las relaciones más comentadas, seguidas y anheladas del mundo del espectáculo turco, el lazo, la conexión, la historia, o como quieran llamarle, entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, los mismos que nos hicieron creer en el amor verdadero con sus personajes de Eda y Serkan en Senkalkapm, o como la conocemos en Latinoamérica, Love is in the air. Pero alto ahí, esto no es un refrito de lo que ya hemos hablado hasta la saciedad. Hoy no vamos a preguntarnos por enésima vez si vuelven o no. No. Ya sabemos que ese tema nos tiene al borde de la locura, que hemos creado 1000 teorías, que hemos analizado cada publicación en redes sociales con lupa de detective y que, a pesar de todo, seguimos sin una respuesta concluyente. Hoy, mis queridos salseadores, vamos a ir más allá de las especulaciones, vamos a bucear en las profundidades del alma de Hande Erçel, la mujer que nos deslumbra con su belleza y que nos conquista con su misterio. Hoy vamos a descifrar las señales que ella, sin querer o queriendo, nos ha dejado sobre el impacto que Kerem Bürsin sigue teniendo en su vida, en sus emociones, en su forma de entender el amor y las relaciones. Vamos a desenmascarar esos mensajes subliminales, esas declaraciones indirectas que se esconden entre líneas, esas pequeñas migajas de pan que nos ha ido dejando en el camino, y que nos hacen creer, a pesar de todo, que el fuego de ese romance, de esa química innegable, aún no se ha extinguido del todo. Así que ajusten sus cinturones, preparen sus palomitas y afinen sus sentidos, porque esto se va a poner más emocionante que el final de temporada de nuestra telenovela turca favorita. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este océano de chismes, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras jugosas actualizaciones del mundo de la farándula otomana. Ahora sí, la hora ha llegado, desatemos la locura. Retrocedamos como en un buen flashback de telenovela, al inicio de esta historia, al momento en que todos nos enamoramos perdidamente de Eda y Serkan, esos personajes que, al igual que el agua y el aceite, se atraían con una fuerza magnética que traspasaba la pantalla. Pero como sabemos, la magia de Senkalkapm no se limitó al set de grabación. Hande y Kerem, los actores que les daban vida, también sucumbieron a los encantos del amor, a la conexión inexplicable que los unía. Los veíamos radiantes, enamorados en cada alfombra roja, en cada entrevista, compartiendo miradas cómplices que delataban la pasión que sentían el uno por el otro. Era una historia de amor de ensueño, una fantasía que se hacía realidad, una prueba irrefutable de que el amor verdadero sí existe. Y así fue, durante un tiempo que muchos de nosotros guardamos como un tesoro preciado en nuestros corazones. Pero como en toda buena telenovela, la vida real tiene sus propios guionistas y sus propios giros inesperados. El romance llegó a su fin, para la desilusión de todos aquellos que creíamos en su amor eterno, pero lo que no se detuvo fueron las preguntas, las especulaciones, las teorías y sobre todo, las huellas que esa relación dejó en la vida de Hande y Kerem. Y esas huellas, mis queridos chismosos, son las que hoy nos interesan, las que vamos a analizar con lupa de cirujano, porque son las que nos dan las pistas, los indicios de que la historia no está del todo cerrada. Desde el momento de la separación, ambos han intentado mantener un perfil bajo, al menos en lo que respecta a su vida personal. Pero, seamos sinceros, ¿qué tan privada puede ser la vida de dos estrellas de telenovelas turcas? Es prácticamente imposible esconderse de los paparazzi, de los fans acérrimos y, por supuesto, de nosotros, los amantes del chisme de alta calidad. Y es precisamente en ese escaparate público, en medio de las luces y los reflectores, donde Hande y Kerem, sin quererlo, han dejado escapar ciertas señales que nos hacen pensar que la herida, o el cariño, o como quieran llamarle, sigue latiendo. Y Hande en particular, ha sido la que más pistas nos ha dado a lo largo de estos meses. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de las indirectas, esas frases que, aunque no mencionan nombres, nos hacen pensar irremediablemente en Kerem. En diversas entrevistas, cuando le han preguntado por relaciones pasadas o por su visión del amor, Hande ha respondido con declaraciones que, aunque vagas, nos han hecho conectar los puntos. El amor es una fuerza transformadora, dijo en una ocasión, con una mirada melancólica y una sonrisa que parecía guardar un secreto. ¿Acaso no es una referencia implícita a la experiencia transformadora que significó su relación con Kerem? Esa relación que la cambió, que la hizo crecer,
que la convirtió en la mujer que es hoy. En otra entrevista con esa voz suave y dulce que la caracteriza, Ande mencionó que hay personas que dejan una marca imborrable en tu alma. Ah, mis queridos chismosos, esas palabras resonaron en todos los rincones del fandom, como un eco de un amor que no se ha ido del todo. No sé ustedes, pero cuando yo escuché esa frase, inmediatamente pensé, Kerem, Kerem, Kerem. No hay otra persona que encaje mejor en esa descripción, alguien que haya dejado una huella tan profunda y significativa en su vida. Y es que para muchos de nosotros la historia de Ande y Kerem es mucho más que un simple romance de telenovela, es una historia de conexión profunda, de almas gemelas que se encontraron en el momento preciso. Y no solo son las entrevistas, son también sus redes sociales, esa ventana indiscreta a su vida privada, la que nos ha dado mucho material para analizar. Ha compartido fotografías en lugares emblemáticos que visitaron juntos durante su relación, lugares que guardan recuerdos imborrables de momentos felices y románticos. Ha escuchado canciones que eran de ellos, melodías que seguramente les transportan a esos tiempos de amor y complicidad. Y ha escrito mensajes que, aunque genéricos en apariencia, han desatado la locura en la sección de comentarios. Los fans, esos detectives incansables de la farándula turca, han creado teorías, han interpretado cada palabra, cada emoji, cada detalle, llegando a conclusiones que, aunque parezcan descabelladas, tienen un trasfondo de verdad. Esa canción es para Kerem, comentan los fans con fervor. Ese lugar es donde se dieron su primer beso, afirman con seguridad. Ese mensaje es una indirecta clarísima para él, aseguran con entusiasmo. Y seamos sinceros, por más que intentemos convencernos de que son simples coincidencias, a veces la realidad nos golpea de frente y nos dice que la ficción y la realidad pueden ser una sola cosa. A veces esas señales que Ande nos deja, son mucho más que simples casualidades, son pistas de que su corazón, aunque intente disimularlo, aún late al ritmo del recuerdo de Kerem. Pero no solo son las palabras y las publicaciones, son también los gestos, esos detalles que delatan lo que el corazón siente. Las miradas furtivas que captura la cámara en eventos públicos, miradas cargadas de emoción, de nostalgia, de un sentimiento que no se puede ocultar. Las sonrisas que se dibujan en su rostro cuando alguien menciona Senkalkapm, una sonrisa que refleja la alegría de recordar una etapa hermosa de su vida, una etapa que la unió a Kerem de una forma muy especial. Y esa forma de hablar con cariño cuando se refiere al proyecto que los unió, una forma de hablar que delata que, más allá de la relación amorosa, hubo una conexión profunda, una complicidad que trasciende la pantalla. Ande es una mujer apasionada, una mujer que se entrega por completo en todo lo que hace, tanto en el trabajo como en el amor, y no es de las que olvida fácilmente las experiencias que han marcado su vida. Y es evidente que Kerem, como pareja, como compañero de trabajo y como amigo, dejó una marca indeleble en su corazón. Una marca que, aunque intente borrarla, siempre estará ahí, recordándole una historia que, aunque haya terminado, seguirá siendo parte de ella. Y es que, mis queridos chismosos, no podemos olvidar que, más allá del romance, Ande y Kerem construyeron una amistad sólida, una relación de complicidad y respeto mutuo. Fueron compañeros en el set, confidentes fuera de él, se apoyaron en los momentos difíciles y compartieron la alegría del éxito arrollador de Senkalkapm. Esa conexión, esa complicidad, esa amistad no desaparece de la noche a la mañana, como por arte de magia. Es algo que se construye con el tiempo, con vivencias compartidas y con un lazo emocional que va más allá de las relaciones sentimentales. Y es por eso que incluso después de la separación, se ha rumorado que han mantenido el contacto, aunque sea de forma discreta. Se dice que se felicitan por sus logros, que se escriben mensajes de apoyo y que incluso, se han llegado a ver en privado, lejos de los ojos curiosos del público y de los paparazzi. ¿Será cierto? Bueno, eso es algo que solo ellos saben, pero como dicen por ahí, cuando el río suena, agua lleva. Por supuesto, no podemos ignorar el hecho de que ambos han seguido adelante con sus vidas, han intentado rehacer sus caminos, tanto en el plano personal como profesional. Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres, y Kerem también ha tenido sus propias historias amorosas con diferentes personas. Pero, mis queridos amigos, ¿acaso eso significa que han olvidado por completo su pasado? ¿Que han borrado de su memoria los momentos felices que compartieron? La respuesta, desde mi humilde opinión, es un rotundo no. El amor, como un buen vino, puede tomar diferentes formas con el tiempo. Puede transformarse, puede evolucionar, puede mutar, pero lo que no se pierde es la esencia, el recuerdo, el sentimiento que dejó una marca imborrable en el corazón.
Puede que Ande y Kerem ya no sean pareja, pero el cariño y el respeto que se tienen mutuamente son innegables, y eso es algo que no podemos obviar. Y es que el amor a veces trasciende las relaciones amorosas, se convierte en amistad, en compañerismo, en complicidad. Se transforma en un lazo que une a dos personas a pesar de la distancia, a pesar de las nuevas relaciones, a pesar del tiempo. Y esa conexión, ese sentimiento, es lo que sigue alimentando las esperanzas de muchos de nosotros, los que todavía soñamos con un final feliz, o al menos, con una reconciliación en su amistad. Y llegamos al punto clave de este vídeo, al título que ha despertado la curiosidad de todos ustedes. Ande Ercel revela: Kerem siempre presente en mi corazón. ¿Acaso Ande ha dicho esas palabras textualmente? Pues la verdad es que no, mis queridos chismosos, Ande no ha pronunciado esas palabras de manera explícita, pero las señales, como hemos visto, apuntan en esa dirección. Sus acciones, sus gestos, sus mensajes y sus indirectas nos han llevado a esa conclusión. A veces las palabras no son necesarias para expresar lo que llevamos en el corazón, y Ande es una maestra en ese arte, un arte que consiste en transmitir emociones con la mirada, con los silencios, con los pequeños detalles. Ella no necesita decir: Kerem siempre estará en mi corazón, porque nosotros, los que hemos seguido su historia de cerca, lo sabemos y lo sentimos, lo percibimos en cada una de sus acciones. Quizás, lo que sucede es que no podemos superar ese amor, la química que tenían, la admiración que sentían el uno por el otro. Es que ellos nos vendieron un cuento de hadas, una historia de amor de esas que creemos que solo existen en la ficción, y luego, cuando la realidad nos golpeó con la noticia de su separación, nos costó mucho aceptarla. Nos quedamos aferrados a la idea de que el amor verdadero sí existe, y que Ande y Kerem eran la prueba fehaciente de ello. Y por eso seguimos buscando señales, seguimos interpretando cada detalle, seguimos analizando cada movimiento y seguimos soñando con una posible reconciliación, aunque sepamos que las probabilidades no están de nuestro lado. Y aunque no sepamos qué depara el futuro para Ande y Kerem, lo que sí tenemos claro es que su historia de amor, ya sea como pareja o como amigos, siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Y no solo en los nuestros, sino también en los de ellos. Estoy segura de que Ande y Kerem guardan un recuerdo imborrable de esa relación, de esa conexión que los unió de una forma tan especial. Son personas públicas, pero también son seres humanos con sentimientos, con recuerdos y con historias que los han marcado para siempre. Y ese amor, esa amistad, esa conexión, no se borra con el tiempo, ni con las nuevas relaciones, ni con las noticias de los medios. Es algo que va más allá de lo superficial, es algo que se queda grabado en el alma, como una cicatriz que recuerda una herida que, aunque sanada, siempre estará presente. Y es que, seamos honestos, pocas parejas de telenovelas nos han generado tanta ilusión y tanta emoción como Ande y Kerem. Nos hicieron creer en el amor a primera vista, en las segundas oportunidades, en la magia que puede surgir entre dos personas que, aunque sean polos opuestos, se atraen con una fuerza irresistible. Nos hicieron soñar con una historia de amor que trascendía la pantalla, una historia de amor que era tan real como la vida misma. Y aunque su historia no tuvo el final que muchos hubiéramos deseado, nos dejaron un legado de momentos inolvidables, de miradas cómplices, de gestos cargados de emoción y de sentimientos intensos que aún hoy nos hacen suspirar. Es por eso que su historia sigue viva en nuestros corazones, en el universo de las telenovelas turcas y sobre todo, en el alma de aquellos que creímos en su amor. Y si lo pensamos bien, su historia es de esas que da para libro, o mejor aún, para una serie de Netflix que nos enganche de principio a fin. Con sus momentos de romance, sus momentos de drama, sus momentos de incertidumbre, sus momentos de alegría, sus momentos de tensión y sus momentos de esperanza. Una historia de esas que nos hacen sentir mariposas en el estómago, que nos hacen reír, que nos hacen llorar, que nos hacen creer en el amor, aunque sea un poco idealizado. Y es por eso, mis queridos chismosos, que seguimos hablando de ellos, seguimos analizando sus señales, seguimos interpretando sus indirectas y seguimos esperando con una pizca de esperanza, un final feliz, o al menos, una reconciliación que nos devuelva la fe en el amor. Y bueno, después de este análisis profundo y apasionado, llegamos al final de este vídeo, un final que nos deja con más preguntas que respuestas, pero también con la certeza de que la historia de Ande y Kerem sigue viva en el corazón de todos nosotros. Espero que hayan disfrutado tanto como yo este viaje por el universo de esta pareja tan querida.
Espero que mis interpretaciones de sus indirectas, sus señales y sus gestos, les haya servido para entender un poco más su historia, para verla con una nueva perspectiva y para alimentar la llama de la esperanza, aunque sea un poquito. Porque al final del día, lo que importa es que ambos, a su manera, siguen siendo importantes el uno para el otro. Para resumir brevemente lo que hemos hablado hoy, recordemos que aunque Hande y Kerem no sean pareja en la actualidad, las señales que ella ha dejado en entrevistas y redes sociales sugieren que Kerem ocupa un lugar especial en su corazón y en sus recuerdos. Hemos analizado sus indirectas, sus gestos, sus silencios y sus miradas, y hemos llegado a la conclusión de que su historia de amor, más allá de la relación, sigue viva en la memoria de ambos y de todos nosotros. Y aunque no sepamos qué depara el futuro, lo que sí tenemos claro es que su historia siempre tendrá un lugar especial en nuestros corazones. Quiero agradecerles de todo corazón por acompañarme en este nuevo vídeo. Gracias por su tiempo, por su pasión por las telenovelas turcas y por su apoyo incondicional al canal. Sus comentarios y sus mensajes siempre me alegran el día y me motivan a seguir investigando y analizando cada detalle del mundo del espectáculo otomano. Recuerden que este es un espacio para compartir nuestra obsesión por la farándula turca, así que no duden en dejar sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Hande y Kerem? ¿Creen que hay esperanza para una reconciliación? ¿Creen que Hande sigue enamorada de Kerem? Los leo con mucha atención y entusiasmo. Y por supuesto, antes de despedirme, los invito a que le den un buen me gusta a este vídeo si les ha gustado el contenido, que lo compartan con todos sus amigos amantes del drama turco y, lo más importante, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos llenos de chismes, salseo, drama, emoción y sobre todo, mucha pasión por las telenovelas turcas. Recuerden que aquí siempre tendrán un espacio para desahogarse, para compartir sus opiniones y para alimentar su obsesión por el mundo del espectáculo otomano. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima, chismosos. Y como siempre les digo, no se porten tan bien. El salseo nos llama. Nos vemos pronto.